La tarde caía seca y polvorienta sobre San Felipe, dejando el cielo rajado de nubes cansadas. En la plaza, las sombras se alargaban y los pocos campesinos que quedaban se acercaron a ver qué traía la carreta vieja que rechinaba más que avanzaba. No era maíz, no era leña, no era ganado. Era un niño. Bajó descalzo, tambaleándose, con la ropa rota, el cabello apelmazado por el polvo y la mirada perdida en el suelo. Tosió 2 veces, una tos seca y dolorosa que le sacudió el pecho frágil. Tenía unos 8 o 9 años, aunque la debilidad y el hambre le habían robado estatura y voz. Detrás de él, un hombre de rostro duro, su propio tío, alzó la voz con desinterés. Muchacho fuerte, para quien lo quiera, aunque está algo flaco y enfermo, pero todavía puede servir. Un murmullo incómodo recorrió a los presentes. Ese no pasa de 1 semana, comentó uno de los campesinos, soltando una risa seca. Ni de espantapájaros sirve, dijo otro, mientras cruzaba los brazos. El tío ni se inmutó. Solo empujó al niño hacia adelante como quien ofrece un mueble roto. Unos pesos nomás, al que quiera llevarse el problema. No había vergüenza en su voz, no había pena, solo cansancio y desprecio. El niño, mientras tanto, seguía ahí, temblando levemente, respirando con dificultad, como quien ya ha aprendido que su vida no vale gran cosa para nadie. Entre los hombres reunidos, solo uno no desvió la mirada: don Clemente. Clemente era un campesino de manos partidas por la tierra, rostro quemado por el sol y espalda curvada por los años. Trabajador de toda la vida, honesto hasta el cansancio, y hombre de fe sincera, de esos que aún rezaban cada mañana aunque el cielo pareciera estar cerrado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ezequiel, algo en su pecho se rompió. No era lástima, era indignación limpia. Una furia muda contra un mundo que podía tratar así a un niño enfermo como si fuera basura vieja. Sin pensarlo demasiado, se acercó. El tío lo miró de reojo. Poco pide uno, don. Mejor a que ande estorbando y muriéndose por ahí. Don Clemente apretó los dientes, metió la mano en su bolsillo y sacó las pocas monedas que le quedaban, las mismas que había guardado para comprar semillas para la próxima siembra. Está bien, dijo con voz firme. Me lo llevo. El hombre tomó el dinero sin agradecer siquiera, subió a la carreta y se marchó, dejando al niño parado en medio de la polvareda con el costal viejo colgándole del hombro. Don Clemente se agachó frente a él, acercándose despacio para no asustarlo. ¿Cómo te llamas, hijito? El niño abrió la boca, pero solo salió un susurro ronco. Ezequiel. Don Clemente asintió con suavidad. No preguntó más. Solo le extendió su mano firme y agrietada. Vamos, Ezequiel. Donde yo vivo no vendemos a las personas, las cuidamos. Y juntos, bajo un cielo de fuego y polvo, empezaron a caminar hacia una historia que ni el hambre, ni la enfermedad, ni el abandono podrían borrar jamás. El camino a la casa de don Clemente era largo y polvoriento. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que se pegaban a la piel como lija. Ezequiel caminaba detrás de él, tambaleándose, arrastrando sus pies descalzos sobre el suelo caliente. Cada tanto tosía. Una tos seca y quebrada que hacía eco en el silencio de la tarde. Don Clemente, al oírlo, ralentizó el paso. No quería apresurarlo. Sabía bien que aquel niño no era como los demás, no solo por su aspecto, sino por la herida invisible que cargaba encima, esa que ni los médicos ni las medicinas podían curar fácilmente. La herida del abandono. Cuando llegaron a la casa, una casita humilde de barro y techo de tejas vencidas, Ezequiel se detuvo en la entrada. No dijo nada, solo miró. Con una mezcla de temor y desconcierto, don Clemente le hizo una seña amable. Pasa, hijito, aquí tienes un lugar. Dentro, todo era sencillo. Una mesa de madera vieja, un catre junto a la pared, un brasero apagado y un estante con una Biblia gastada al lado de una jarra de barro.
Don Clemente buscó una manta limpia y la extendió sobre el catre. Luego trajo una palangana de agua fresca y un trozo de jabón rústico. Ezequiel apenas podía sostenerse de pie. «Vamos a limpiarte primero», dijo el hombre con una paciencia que nacía no de la prisa, sino del amor. Con manos curtidas pero suaves, Clemente le lavó los pies, la cara, los brazos delgados. El agua se tiñó de marrón en cuestión de minutos. Cada herida, cada costra, cada cicatriz vieja contaba una historia que el niño aún no tenía fuerza para relatar. Al tocarle la frente, Clemente notó la fiebre. El niño estaba ardiendo. Sin perder la calma, lo ayudó a recostarse, cubriéndolo apenas con la manta raída, y le acercó un poco de agua tibia endulzada con miel que guardaba para emergencias. Ezequiel bebió a sorbos cortos, como un pajarito asustado. La noche cayó rápida sobre el campo. El único sonido era el canto lejano de los grillos y la tos persistente del pequeño. Don Clemente no se fue a dormir. Se sentó en una silla junto al catre, la Biblia abierta en su regazo, y veló el sueño inquieto de Ezequiel como quien vela una semilla recién sembrada en tierra frágil. Oró en silencio. No pidió milagros ruidosos ni promesas de grandeza. Solo pidió una cosa: Señor, no dejes que este hijito muera sintiendo que nunca valió nada. La madrugada fue larga. Ezequiel deliraba entre sueños, murmurando nombres que don Clemente no conocía. A veces lloraba bajito, a veces solo gemía, pero cuando el primer rayo de luz asomó en el horizonte, Ezequiel aún respiraba, y para don Clemente eso era suficiente para seguir creyendo que donde otros veían desperdicio, Dios veía un milagro en proceso. Los primeros días fueron de pura paciencia. Ezequiel apenas podía sentarse solo. Su cuerpo, débil como un tallo reseco, parecía pelear contra sí mismo para no apagarse. Don Clemente lo alimentaba despacio. Un poco de caldo, una tortilla blanda, sorbos de agua tibia endulzada. No había prisa, no había exigencias, solo había esperanza. Cada mañana, Clemente salía a revisar su pequeña parcela, un pedazo de tierra que el sol había agrietado como una piel vieja. No había sembrado nada en meses. El hambre y la sequía habían quebrado su ánimo tanto como a los campos. Pero ahora, al volver a casa, ya no regresaba solo. Ezequiel, aún temblando, insistía en acompañarlo. Primero se sentaba bajo el mezquite, mirando en silencio. Luego, un día pidió que le acercara una rama larga. «¿Para qué quieres eso, hijo?», preguntó Clemente curioso. «Para dibujar la tierra», murmuró el niño casi con vergüenza. Don Clemente le llevó la rama. Ezequiel, con la poca fuerza que tenía, comenzó a trazar líneas sobre el polvo reseco. No garabatos, no dibujos, sin sentido. Eran surcos, perfectos, profundos, colocados justo donde el viento golpeaba menos, donde la sombra caía unas horas al día. Don Clemente observaba, primero con ternura, luego con asombro. ¿Cómo podía saber un niño tan pequeño, casi analfabeto, dónde y cómo marcar la tierra mejor que muchos hombres viejos del campo? No dijo nada, solo lo dejó hacer. Al día siguiente, Ezequiel pidió semillas, no muchas, solo un puñado. ¿Sembrar aquí?, preguntó Clemente señalando el suelo resquebrajado. «Hijo, esta tierra está muerta». Ezequiel levantó los ojos. No había reproche en su mirada, solo una fe sencilla y terca, la fe de quien no ha aprendido todavía a dudar. «No está muerta», susurró, «solo tiene sed». Don Clemente sonrió por dentro. Tal vez era fiebre, tal vez era imaginación, pero de alguna forma no tuvo corazón para decirle que no. Le dio las semillas más viejas, las que había guardado por costumbre, sabiendo que tal vez nunca servirían. Ezequiel sembró. Con manos temblorosas, abrió la tierra con su rama.
Depositó cada semilla como si fuera un pequeño tesoro y la cubrió con polvo, acariciándola como quien tapa a un niño dormido. Luego se sentó junto al surco, agotado, pero con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Clemente no esperó milagros. Sabía que la tierra no responde a caprichos. Sabía que la sequía no se rompe con ternura, pero algo en su interior, algo muy antiguo, se atrevió a esperar. Los días pasaron. El viento siguió soplando seco. El sol siguió rajando los caminos. El pueblo siguió durmiendo en la desesperanza. Pero allí, en la parcela olvidada de don Clemente, bajo la mirada débil pero firme de Ezequiel, la tierra comenzó, muy despacio, a respirar de nuevo. La transformación no fue un trueno ni una tormenta. Fue como el brote tímido de un tallo en medio del polvo, silencioso, pero imparable. A la semana de haber sembrado, los primeros retoños comenzaron a asomar en los surcos dibujados por Ezequiel, verde vivo, verde nuevo, verde donde nadie esperaba nada. Don Clemente se frotó los ojos la primera vez que los vio, creyendo que el cansancio le jugaba bromas. Pero no, allí estaban, decenas de brotes creciendo con una fuerza que desafiaba la sequía. No era normal. Las semillas viejas que guardaba por costumbre, que otros hubieran tirado al olvido, germinaban como si respondieran a un llamado que solo ellas y Ezequiel podían escuchar. Pero no era solo la tierra. Los animales de don Clemente, pocos y flacos como él mismo, comenzaron a buscar la cercanía de Ezequiel. El burro, viejo y testarudo, que nunca permitía que nadie lo tocara sin patalear, se dejaba acariciar por el niño como un corderito. Las gallinas, antes nerviosas, picoteaban la tierra alrededor de sus pies como si buscaran su bendición. Y Ezequiel no hacía nada extraordinario. Solo estaba. Su presencia, su manera de tocar la tierra, de hablar en voz baja al viento, parecía despertar algo dormido en todo lo que lo rodeaba. Don Clemente empezó a confiarle más tareas. Ezequiel sugería dónde plantar, dónde mover el corral, cuándo poner a resguardo las semillas. Sus ideas eran simples, sí, pero sabias, como si en su corta edad llevara siglos de conversación con la tierra. Los vecinos, al pasar por el camino de polvo, empezaron a detenerse. Primero miraban, con disimulo. Luego, ya sin vergüenza, se acercaban a la cerca para observar el pequeño milagro. ¿Ese no es el muchacho que trajeron del mercado?, preguntaban. El mismo, decían otros entre sorprendidos y desconfiados. Dicen que donde pone las manos crece el pasto, murmuraban. Algunos sonreían con incredulidad. Otros empezaban a fruncir el ceño, incómodos. En un pueblo donde la derrota era una costumbre vieja, la esperanza nueva resultaba casi sospechosa. Doña Eulalia, la curandera del pueblo, fue una de las primeras en decirlo en voz alta. Ese niño trae algo en el alma, algo que no se compra ni se enseña. Es regalo de Dios. Pero no todos miraban con bondad. El rumor llegó pronto a oídos de quienes antes lo habían despreciado. Los mismos que lo vendieron como estorbo, los mismos que pensaban que moriría antes de ver la próxima cosecha. Ahora, sabiendo que Ezequiel no era solo un niño más, sino alguien que podía hacer florecer lo imposible, comenzaron a murmurar en otras casas, en otras cocinas, en otras sombras, y lo que antes no valía ni unas monedas, ahora empezaba a pesar en sus conciencias y en su ambición. El rumor sobre el niño que hacía florecer los campos llegó más lejos de lo que don Clemente hubiera querido. No solo entre vecinos curiosos o en las charlas de mercado, llegó hasta los oídos de quienes un día lo despreciaron. Una tarde polvorienta, mientras don Clemente revisaba los brotes nuevos junto a Ezequiel, una carreta desconocida se detuvo frente a la casa. Bajaron de ella 2 hombres y una mujer.
Rostros conocidos, rostros que Ezequiel reconoció al instante, aunque bajó la cabeza de inmediato, como quien teme volver a la oscuridad de donde escapó. Eran sus tíos, los mismos que lo habían entregado como si fuera una carga inútil. Ahora venían vestidos con ropas algo más limpias, el sombrero en la mano, fingiendo sonrisas que no llegaban a los ojos. «Venimos a buscar a Ezequiel», dijo uno, inflando el pecho. «Es sangre de nuestra sangre. No debimos dejarlo. Nos equivocamos». Don Clemente los miró sin moverse, el rostro curtido como piedra vieja. Ezequiel, a su lado, temblaba, no de fiebre ahora, sino de miedo. «No fue un error», respondió Clemente, con voz baja pero firme. «Fue abandono». La mujer, ladeando la cabeza, insistió. «Éramos pobres, don. No podíamos darle lo que merecía, pero ahora queremos enmendarlo, que vuelva con nosotros, estará mejor». Los ojos de Ezequiel, grandes y brillantes, se alzaron hacia Clemente, buscando algo. No era permiso, no era consejo, era protección. Clemente apoyó una mano pesada y firme sobre el hombro huesudo del niño. «Él no es mercancía», dijo. «No se devuelve ni se reclama como si fuera un saco olvidado». Los hombres cambiaron de tono. Ya no sonreían. «No queremos problemas, viejo. Ese muchacho es de nuestra familia. No puede retenerlo así. Tiene que venir con nosotros», insistió otro. «Es nuestro derecho». Don Clemente respiró hondo. No era hombre de gritos ni de pleitos, pero había heridas que no se podían permitir abrir otra vez. Se inclinó hacia Ezequiel. «¿Qué quieres hacer, hijo?», preguntó en voz baja. El niño tragó saliva. Miró la tierra que había sembrado. Miró el burro viejo, las gallinas, la casa humilde. Miró sobre todo los ojos de aquel hombre que nunca lo había tratado como carga, sino como hijo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Ezequiel levantó la voz. «Quiero quedarme». Un silencio pesado cayó sobre todos. Los tíos se removieron incómodos, bufaron, maldijeron en voz baja, pero no pudieron hacer nada. La decisión ya estaba tomada. La raíz había echado tierra. La vida había elegido dónde quedarse. Cuando la carreta se alejó levantando polvo, don Clemente suspiró. Miró al niño, que aún temblaba un poco, y le sonrió. «Aquí, Ezequiel», dijo. «Nadie vuelve a venderte». El niño asintió despacio, y en sus ojos, por primera vez en años, comenzó a brotar algo más fuerte que el miedo: esperanza. Los días pasaron, y la vida en San Felipe continuó. Su lento caminar. La tierra, esa misma tierra que un día fue cementerio de esperanzas, ahora reverdecía en los campos de don Clemente, no por técnicas modernas, no por milagros de feria, simplemente porque había encontrado manos limpias y un corazón dispuesto. Ezequiel creció allí, entre surcos y amaneceres de polvo. Aprendió a leer los signos del cielo, a entender la paciencia de la semilla, a cuidar a cada animal como quien cuida un pedazo del alma. La gente del pueblo, al pasar, bajaba la cabeza en señal de respeto. Ya no lo miraban como el muchacho vendido. Ahora era el hijo del campo, el que hizo florecer lo imposible, el que no se rindió. Algunos quisieron ofrecerle trabajos, promesas, mejores tierras, pero don Clemente y Ezequiel no aceptaron. Su hogar era ese pequeño pedazo de tierra polvorienta donde un día, cuando nadie más vio valor, un corazón sencillo eligió creer. Un periodista llegó desde la ciudad para contar la historia. Un hombre elegante de palabras pulidas y cuaderno en mano preguntó a don Clemente cuál era el secreto. El viejo campesino sonrió, se quitó el sombrero y miró la parcela verde que ahora cantaba con el viento. «No hay secreto», dijo. «Solo se necesita tiempo, fe y un corazón terco que no se dé por vencido». El hombre anotó, sonriendo con cortesía, pero sin entender de verdad. Ezequiel, mientras tanto, seguía trabajando como siempre, con la frente al sol y los pies en la tierra.
No buscaba aplausos, no buscaba reconocimiento, solo buscaba honrar aquel amor silencioso que un día lo recogió del polvo y le enseñó que no era basura, sino semilla. Una tarde, mientras el viento fresco del cerro bajaba hasta los campos, Ezequiel se acercó a don Clemente, que descansaba bajo la sombra de un viejo mezquite. «Gracias», dijo el niño sencillo, sin adornos. El hombre abrió los ojos y sonrió, con esa sonrisa lenta que solo los hombres buenos saben regalar. «No me agradezcas a mí, hijo. Agradece a Dios, que no mide a los hombres como nosotros. Él ve lo que otros desechan. Él salva lo que otros abandonan. Él hace florecer lo que el mundo llama perdido». Ezequiel se sentó a su lado y, durante un buen rato, no hubo palabras. Solo el canto del viento, el susurro de los maizales y la certeza de que algunas semillas, aunque pasen tiempo enterradas bajo el olvido, nunca dejan de estar vivas. Porque a veces, salvar una vida no es levantar un cuerpo. Es creer cuando nadie más cree. Es cuidar cuando nadie más se interesa. Es ver dignidad donde otros solo ven polvo. Y en aquel rincón olvidado del mundo, donde un niño enfermo fue rescatado por amor, el milagro más grande no fue la cosecha, fue el renacimiento de un alma.